Viriato, caudillo lusitano. Aprovechando el contexto que les brindaba la Segunda Guerra Púnica, los romanos se decidieron a conquistar la península ibérica, empresa que tardarían en lograr casi 200 años, viéndose durante ese tiempo sometidos a constantes luchas contra los indígenas. El más famoso de los generales hispanos de este periodo fue el lusitano Viriato, que con guerrillas o incluso batallas campales se convirtió en uno de los mayores enemigos de Roma. Trajano, emperador de Roma. Prueba de la gran asimilación que se mencionaba antes dentro del sistema romano para los hispanoromanos estaría en Trajano. Este hispalense fue medrando poco a poco entre las filas legionarias hasta alcanzar el generalato e incluso la posición de emperador entre los años 98 y 107 después de Cristo. Además de por sus campañas contra los dacios y partos, llevando a Roma a su máxima extensión territorial, fue Trajano también conocido por sus obras públicas, siendo la más famosa de ellas la Columna Trajana, importantísimo archivo histórico labrado en piedra en el que todavía hoy podemos contemplar y admirar el modus operandi de las legiones romanas. Don Pelayo, rey de Asturias. En el año 711 los musulmanes de Tarik invadieron y conquistaron Hispania, derrocando al poder visigótico tras la batalla de Guadalete. La rápida invasión fue posible gracias a las luchas internas que mantenían entre sí los godos debido a su monarquía electiva. Tras esto, el poder africano tomó rápidamente las riendas de la península ibérica, con los visigodos exiliándose al territorio de los francos, o quedándose en la península a pesar de ya no ostentar un poder de 2 siglos de duración. Uno de los que decidió permanecer en territorio hispánico fue Don Pelayo, antiguo oficial del rey Rodrigo, el último monarca de los visigodos, muerto en Guadalete. Pelayo tenía una hermana llamada Adocinda, que pronto fue pretendida por Munuza, gobernador musulmán de Gijón, para fortalecer su posición ante los indígenas. Pelayo se opuso a esta unión, lo que llevó a Munuza a encarcelarlo en Córdoba, capital del nuevo emirato. Tras algún tiempo encerrado, consiguió Pelayo escapar, dirigiéndose a Asturias, donde sería coronado por los astures como rey de Hispania en 718. Tras varios golpes de mano contra el poder árabe, consiguió atraer en 722 a un ejército invasor de 3.000 hombres a una trampa en Covadonga, donde con 300 guerreros cristianos, dadas sus buenas posiciones defensivas, vencieron e hicieron retroceder al enemigo expulsándolo de Asturias. Cabe destacar que murieron más norteafricanos durante la retirada, ya fuera en los picos de Europa, despeñados o emboscados por los montañeses, o en el camino hacia el sur peninsular, donde la población local aprovechaba para lincharlos al verlos debilitados que durante el combate inicial. Si bien Covadonga no fue ni mucho menos la batalla más grande de la historia, sí que fue un acontecimiento importante, puesto que fue el primer gran acto de resistencia organizado, que además de consolidar a Don Pelayo como rey, alentó las esperanzas de los cristianos de ser liberados de los musulmanes. Conde Armengol III de Urgel. Al-Ándalus estalló en el año 1009, con el califato dividiéndose en numerosas taifas o pequeños reinos, a menudo enfrentados entre sí. Esta animosidad fue aprovechada para avanzar por los cristianos, ya fuera bélicamente a través de la conquista de territorios o a través del cobro de parias o tributos para no ser invadidas. Firme aliado del rey Sancho Ramírez de Aragón, Armengol III de Urgel luchó junto a él en la Cruzada de Barbastro, en la que se llamó a los guerreros cristianos a tomar aquella plaza fuerte, llenándose Aragón de cientos de caballeros europeos para tal fin en 1064. Cuando Barbastro fue tomada tras asedio, Armengol pasaría a ser su gobernador militar hasta que los musulmanes la retomaron al año siguiente. No obstante, el esfuerzo bélico no fue en vano, ya que a pesar de perderse la urbe, se adelantó hacia el sur la frontera aragonesa a través de los pueblos y villas cercanos a Barbastro, que sí se retuvieron tras ser fortificados. El Cid Campeador.
Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, es el caballero más conocido del medievo español. Este burgalés luchó primero junto a Sancho de Castilla, pasando a servir a su muerte al hermano de este, Alfonso VI de León, que volvió a unir las coronas castellana y leonesa, que hasta el siglo XIII no volverían a estar unificadas definitivamente. El Cid, tras ser desterrado por Alfonso VI a causa de un incidente fronterizo durante la conquista de la Taifa de Toledo, pasó a servir a las órdenes del rey de la Taifa de Zaragoza, que pagaba parias a Alfonso VI. O dicho de otra forma, Rodrigo pasaba a servir a un siervo de su señor natural. Desde allí defendería la Taifa contra cristianos y musulmanes por igual, para más adelante crear con un pequeño pero muy profesional ejército un señorío autónomo en Valencia, donde vencería por primera vez al Imperio almorávide en campo abierto en la batalla de Cuarte de 1094. Don Diego López de Haro. Los Haro, como señores de Vizcaya, acompañaban en la guerra a sus monarcas castellanos, aportando importantes contingentes de tropas de la Reconquista. Uno de ellos, don Diego López, participó por ello en dos importantísimas batallas, la de Alarcos 1195, que se saldó con una estrepitosa derrota cristiana que dejó a Castilla sin poder realizar ofensivas serias hasta la siguiente generación de combatientes, y la de las Navas de Tolosa 1212, donde, una vez recuperado del varapalo anterior, Alfonso VII de Castilla, aliado con Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra, combate en Jaén a los almohades en la batalla clave de la Reconquista. Con ella empezaría el declive definitivo del poder islámico peninsular. Fernando de Aragón. Uno de los personajes más importantes de la historia española fue el rey Fernando de Aragón. El rey católico se vería envuelto a menudo en la guerra, ya fuera contra los portugueses en la Guerra de Sucesión Castellana por defender la candidatura de su esposa Isabel, contra los nazaríes para concluir la Reconquista o contra los franceses en Navarra para recuperar esta para España. Este zaragozano es tenido por uno de los mejores monarcas que ha tenido España junto a Isabel I, llevando a España de la Edad Media a la modernidad con, entre otras medidas, la creación de un ejército profesional que no dependiera de la nobleza para ser formado, sino del propio Estado. Don Gonzalo Fernández de Córdoba. Este caballero y oficial cordobés empezó a hacerse célebre en la Guerra de Granada, pero su momento de mayor gloria llegó durante las guerras de Italia que salpicaron el final del siglo XV y la primera mitad del XVI. En ellas, Francia y España usarían el suelo italiano como tablero para decidir quién esgrimiría la supremacía europea. Gracias a sus disposiciones y estrategias, España ganaría aquella partida, con batallas tan aclamadas como Ceriñola y Garellano 1503. Hernán Cortés. Cortés es una de las figuras más importantes de la conquista de América. Con 500 españoles, conquistó el imperio mexica con una mezcla de estrategia militar junto a diplomacia y alianzas con las tribus sometidas por los aztecas. Para unos un héroe y para otros un villano, sin duda este pacense es uno de los grandes conquistadores y líderes militares de la historia. Don Álvaro de Sande. Dentro del siglo XVI, España tuvo que enfrentarse a otros reinos e imperios para defender su inmenso territorio, fuera este conquistado, como las Indias, o heredado dinásticamente, como el de los Países Bajos de los Habsburgo. Dentro de este contexto, hizo falta soldados muy combativos para mantener aquellos dominios, tanto por mar como por tierra. Un buen ejemplo de ellos fue el cacereño Álvaro de Sande, que lo mismo luchó contra Francia, la Liga Esmalcalda o el Imperio Otomano, obteniendo contra este una importante hazaña al hacerle levantar el sitio de Malta en 1565. El tercer duque de Alba. Si antes se comentaba que Cortés era polémico,
Lo mismo se puede decir de don Fernando Álvarez de Toledo, Gran Duque de Alba. La figura de este abulense ha llegado hasta nuestros días muy oscurecida por la leyenda negra, por los combates sin cuartel que libró contra Holanda y las demás provincias protestantes neerlandesas dentro de la Guerra de los 80 años. No obstante, este aristócrata merece ser recordado por otros sucesos también. Por un lado, por su lucha contra los berberiscos o contra Francia y el Vaticano tras la violación de la tregua de Baucelles tras la abdicación de Carlos I en su hijo Felipe II. Tampoco conviene olvidar el respeto que le tenía a sus hombres, a los que llamaba señores soldados, y el valor en que estimaba sus vidas, no haciéndoles batirse a la primera oportunidad, sino buscando la mejor de las oportunidades y condiciones para batir al enemigo. María Pita, la heroína gallega. Durante la época de Felipe II, desde muy pronto se tuvieron problemas con la Inglaterra de Isabel I, pues sus barcos, aún sin declaración de guerra, atacaban las naves españolas y los puertos hispanos en busca del oro americano, todo ello bajo la bandera negra de la piratería. En 1585 la situación llegó a un punto de no retorno cuando los barcos ingleses atacaron las costas hispánicas ya sin esconder la bandera angla, desatándose así la Primera Guerra Hispano-Inglesa. El episodio más conocido de ella es el fracaso de 1588 de la Gran Armada, llamada por influencia inglesa, Consorna, Armada Invencible. No obstante, juzgar toda la guerra por este episodio es erróneo, y más aún cuando la contienda la ganaron las armas españolas. Ejemplo de esto último podemos verlo en la contraarmada de 1589, cuando Isabel I mandó a Francis Drake a conquistar Galicia y a sublevar a Portugal contra España. Fallaron en ambos cometidos, pero no por culpa de las tormentas como los españoles el anterior año, sino por personas que se enfrentaron contra ellos en los puertos ibéricos. Una de estas fue María Pita, que aún hoy día es recordada por su valerosa gesta en la defensa de La Coruña, su ciudad natal. Alonso de Contreras. La patente de corso permitía a ciudadanos particulares, cuando había guerra, armar barcos para luchar contra los enemigos de su país. Esto les distinguía de los piratas, que no obedecían a ninguna ley más que a la suya, y atacaban a cualquier nación, la propia incluida, hubiera o no guerra. Uno de estos corsarios fue el madrileño Alonso de Contreras, el cual no has legado en su autobiografía, Discurso de mi vida, sus peripecias vitales a lo largo del final del XVI y el XVII, enfrentándose lo mismo a los turcos y a ingleses en el mar que a una erupción del Vesubio, salvando a los ciudadanos de la población italiana de L. Aquila de perecer bajo las llamas de aquel colosal volcán en 1632. Joan Orpí. La conquista de América continuaba todavía en el siglo XVII. Y como muestra de ello, podemos ver el caso de Joan Orpí, barcelonés que conquistó las tierras hoy conocidas como Venezuela, pasando posteriormente a ser su gobernador e incluso defendiéndolas de los holandeses. Aquí vale la pena detallar la diferencia entre la conquista americana de los españoles y la del resto de naciones europeas. Los españoles luchaban, o no, dependió del caso, contra los indígenas que defendían su libertad, para más adelante convivir con los vencidos y tratarlos como iguales. Cierto es que hubo abusos, pero estos fueron siempre en contra de las leyes de Indias, prohibiendo estas aquel tipo de conductas villanescas contra los indígenas. Ejemplo de esto último lo tenemos en la fundación de la Real Universidad de México en 1551, empezándose a darse clases en ella en 1553. Frente a la actividad española, contrastaba la de otras naciones como Holanda, que esclavizaban a los nativos americanos para venderlos en mercados negreros. Carlos de Coloma y Saa. En el siglo de oro se dieron múltiples y destacados personajes.
Uno de ellos fue el alicantino Carlos de Coloma y Saa, que iría ascendiendo a lo largo de su carrera desde soldado hasta general, pasando más adelante a otros empleos de importancia política, como embajador en Londres. El caso de Coloma no fue excepcional, ya que los tercios eran meritocráticos, o lo que es lo mismo, permitían el ascenso en ellos según la habilidad bélica de cada uno, diferencia importante con otros ejércitos de la época en los que el estamento del antiguo régimen dejaba a cada persona estancada. Blas de Lezo. Uno de los más grandes héroes de la historia de España fue Blas de Lezo. Este marino guipuzcoano navegó y combatió durante el reinado de Felipe V, consiguiendo la inmortalidad con su aguerrida defensa de Cartagena de Indias, en la actual Colombia, en 1741. Fue ascendiendo profesionalmente en paralelo a sus mutilaciones, de forma tal que, al acabar la Guerra de Sucesión Española, con 26 años y ya capitán, había perdido una pierna, un ojo y un brazo, heridas que le valdrían el apodo de medio hombre. Pero estas minusvalías no le impidieron llegar desde allí a teniente general, siendo su historia realmente inspiradora. Bernardo de Gálvez. Si antes se mencionaba la artillería de Pensacola, no puede dejarse de mencionar a su estratega y director en aquella operación, Bernardo de Gálvez. Este veterano malagueño tiene una importante unión con América, luchó contra los apaches al lado de los dragones de Cuera en la frontera norte de Nueva España, lideró a los hispanos que apoyaron a los nacientes Estados Unidos a independizarse de Inglaterra y llegó incluso a ser virrey de Nueva España, siendo responsable en este último empleo de grandes logros para mejorar la vida de la población civil de sus dominios. Ana María de Soto. Al estallar la Revolución Francesa en 1789, España en un principio no se alarmó. Esperaba que en Francia hubiese un cambio de régimen y se pasase a una monarquía constitucional, tal y como le ofrecieron los estadounidenses en un principio a Jorge III. No obstante, esta revolución se mostró mucho más radical y sangrienta cuando hizo acto de presencia la guillotina. Tras ejecutarse a Luis XVI, a España no le quedó más remedio que unirse a los coaligados contra la República Francesa para devolver por la fuerza de las armas el poder a los Borbones galos. Si bien en un principio la campaña fue bien durante todo 1793, más adelante se empezó a torcer, pues el ejército revolucionario, aunque sin apenas instrucción, era masivo, no pudiendo contener sus ofensivas el español, que si bien estaba mucho mejor adiestrado, se vio superado numéricamente por mucho, hasta que no quedó otro remedio que firmar la paz y reconocer a la República Francesa, no quedándole otro remedio al reino ibérico que pasar a ser aliada de los revolucionarios. Dentro de las personas que fueron movilizadas estaba Ana María de Soto, joven cordobesa que quedó tan impresionada tras ver formando a los infantes de marina que quiso convertirse en uno de ellos. Tras disfrazarse de hombre y recibir el entrenamiento preciso, pasaría a navegar en las fragatas Mercedes y Matilde, luchando en los combates de Bañuls y Rosas. Finalmente acabó por ser descubierta como mujer en 1798 durante un chequeo médico, quedando sus compañeros y superiores francamente impresionados, obteniendo la licencia ese mismo año, con premios como una pensión de sargento por el resto de su vida por sus 5 años de servicio en la Real Armada. Don Julián Sánchez el Charro. Si en 1808 Napoleón cometió uno de sus grandes errores al invadir a España, en 1812 cometió otro igual de grave, marchó a Rusia para conquistarla, lo que implicó retirar muchas de sus fuerzas de España. De Portugal ya habían sido expulsadas definitivamente el año anterior. Visto esto, Arthur Wellesley, generalísimo de los ejércitos españoles, ingleses y portugueses en la península ibérica, aprovechando la ventaja que le daba la superioridad numérica, marchó a Salamanca, donde obtendría una importante victoria contra el ejército galo del mariscal Marmont en los Arapiles. En esta victoria,
así como en otras, participaría don Julián Sánchez, apodado El Charro por su origen salmantino. Este hábil jinete y guerrillero empezó la guerra como soldado raso, pero dadas sus grandes dotes militares, acabó por ser brigadier antes de que la lucha acabase, mandando sobre más de 1000 jinetes. Entre algunos de sus logros, la captura del gobernador napoleónico de Ciudad Rodrigo, lo que permitiría interrogarlo en una cena en la que circuló mucho vino. Con la información facilitada por el alcohol, se logró reconquistar Ciudad Rodrigo y desde ella lanzar la ofensiva de los arapiles. General Álava. Tras la derrota de Francia, los países que habían luchado se dispusieron a recobrar lo arrebatado por los galos mediante el saqueo. Entre las distintas posesiones robadas destacaban las obras de arte de los países ocupados. Para resolver esto, España mandó a Miguel Ricardo de Álava, general alavés que, como hombre instruido y culto, podría reconocer las piezas españolas para devolverlas a su legítimo hogar. En esta comisión le sorprendió la vuelta de Napoleón a Francia en lo que sería conocido como el Reinado de los 100 días y que daría lugar a la batalla de Waterloo, en donde los franceses pugnaron contra prusianos, ingleses y holandeses, con victoria decisiva de los coaligados. El general Álava pasaría a la historia como el único español que luchó en Waterloo, sirviendo a los mandos aliados de forma importante, como segundo del duque de Wellington, dado que era un consumado políglota, habilidad muy necesaria dados los distintos idiomas de los antinapoleónicos en aquel campo de batalla. General Andrés García Camba. Lucense veterano de la Guerra de la Independencia Española, le tocaría librar combates contra los independentistas o patriotas peruanos, siendo sus escritos sobre aquellos combates muy importantes históricamente, ya que aún día son consultados. El levantamiento de los hispanoamericanos contra la metrópoli tuvo su origen en las motivaciones de la Revolución Americana de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Salvo en el caso mexicano, las sublevaciones hispanoamericanas fueron orquestadas por los criollos, es decir, los blancos nacidos en territorio indiano. Sin embargo, las luchas emancipadoras fueron mucho más que contiendas anticoloniales, ya que también tuvieron un marcado carácter de guerra civil, puesto que muchos nativos seguían siendo fieles a España, no en vano. En la Constitución de Cádiz de 1812 decía que la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. General Valentín Ferraz. Uno de los generales de caballería más completos de la historia del ejército español, este osense sirvió en la Guerra de la Independencia Española como soldado, en las de Emancipación Americana como oficial y en la Primera Guerra Carlista como general. Gran organizador y administrador de tendencias liberales, Ferraz llegaría a ocupar puestos de gran importancia en uno de los siglos más convulsos de la historia de España, tal y como por ejemplo el de ministro de Guerra. Almirante Casto Méndez Núñez. Este pontevedrés fue uno de los capitanes de la Marina Española que vieron durante el rearme naval español del 19º las naves a vela evolucionar en las propulsadas a vapor. Precisamente con un vapor a ruedas, el Jorge Juan contribuyó a eliminar el poder pirático que amenazaba las Filipinas, se enfrentó en un combate desde el buque en cuestión contra 5 barcos piratas malayos, y pese a tener el marino gallego a su cargo solo 30 marineros y un cañón, obtuvo la victoria. Cabo Pedro del Castillo Ramírez. Tras muchas tensiones diplomáticas entre España y Marruecos, la madrugada del 11 de agosto de 1859 sería testigo de la profanación de las armas reales de Ceuta por los cabileños marroquíes. Como el sultanato no hizo ningún esfuerzo por castigar a los que atentaron contra el honor de España, Leopoldo O'Donnell, presidente del Consejo de Ministros de España de aquel entonces, le declaró la guerra a Marruecos el 24 de octubre del mismo año, con la opinión pública no solo a favor de ello, sino entusiasmada por el fervor patriótico.
La guerra fue rápida y beneficiosa para España, tras grandes victorias como las de las batallas de Castillejos, Tetuán y Huadraz. En una de las acciones bélicas, junto al reducto de la Estrella, destacaría el cabo Pedro del Castillo. Este albaceteño del regimiento de caballería lanceros de Farnesio enfrentaría y vencería en combate singular a un portaestandarte marroquí y le arrebataría la bandera, logro que le valió el ascenso a sargento. General Juan Prim. Veterano de la Primera Guerra Carlista y la Guerra de África, este tarraconense destacó, además de en la carrera de las armas, también en la de la política, aunque España nunca sabrá de lo que hubiera sido capaz de no haber sido asesinado truculentamente ante el inminente reinado de Amadeo I. Capitán Santiago Ramón y Cajal. Aprovechando la revolución que sacudió España en 1868, los independentistas cubanos o mambises se levantaron en armas contra el resto de isleños, partidarios de España y contra los propios peninsulares en una guerra que duraría 10 años. Durante este conflicto, un médico español empezó a destacar por sus buenas prácticas sanitarias, Santiago Ramón y Cajal. Este navarro conseguiría, con el paso de los años y tras mucha dedicación, el Premio Nobel de Medicina de 1906 por sus investigaciones con respecto al sistema nervioso. Isaac Peral. El guardiamarina Isaac Peral no se haría famoso por los combates que libró, sino por el ingenio mecánico que inventó, el submarino. Este tipo de vehículo ya había intentado ser desarrollado por otras potencias, pero siempre había elementos que fallaban y condenaban a sus tripulantes, tal y como la cuestión del oxígeno o la de los torpedos. No obstante, este inventor murciano superó estos y otros problemas, haciendo realidad en 1888 el relato de ciencia ficción de Julio Verne. Cesario Fernández Losada. Otro gran médico militar español fue Cesario Fernández Losada. Este orensano trató personalmente a gente tan ilustre como los generales y políticos Prim y O'Donnell o la reina Isabel II, ya fuera en La Paz o en las guerras carlistas de Cuba o Marruecos, junto a multitud de soldados. Importantes fueron sus investigaciones con respecto a la anestesia quirúrgica, así como diversos estudios histopatológicos, como por ejemplo el dedicado a investigar el cólera. Estos le llevarían a ser director del Instituto Anatomopatológico de Sanidad Militar, salvando muchas vidas con su preocupación por la higiene militar o la vacunación obligatoria al ingresar en el ejército. Julio Ríos Angueso. España fue la primera nación que usó a los aviones específicamente para labores de guerra. La primera de estas operaciones se llevó a cabo contra las cabilas rebeldes de Marruecos en 1913, participando en ellas Julio Ríos Angueso. Este aviador osense, pese a ser herido por 2 balazos en el estómago durante estos primeros combates, no solamente consiguió aterrizar perfectamente su avión, un biplano Farman, sino que sobrevivió a sus heridas. La aviación se convertiría en un arma importante dentro de las fuerzas españolas en el protectorado, no solamente por ser capaz de bombardear y luego ametrallar las posiciones enemigas, sino también reconocer estas y el número de sus defensores, facilitando las comunicaciones y ganar batallas. Las fotografías tomadas desde las alturas, levantando el ánimo de las tropas de tierra, que se sentían cubiertas desde el cielo. Amado Granell. Tras ser derrotados en la Guerra Civil Española, muchos republicanos españoles y sus familias, fueran soldados o civiles, se vieron forzados a huir de su país por sus vidas. Marcharían a distintos países, como Estados Unidos o México, pero sobre todo a Reino Unido y Francia por ser los más cercanos. Sin embargo, en esta última nación los exiliados españoles fueron tratados de forma lamentable, siendo introducidos en campos de concentración, tal y como pasa, desgraciadamente, con los exiliados sirios en la actualidad.
Al invadir los nazis Francia, la situación de los refugiados españoles fue a peor, tal y como describió en base a sus experiencias personales Mariano Constante en los años rojos. Pese a los malos tratos dados por parte gala, muchos soldados españoles se decidieron a combatir a favor de Francia contra los alemanes, tanto en Europa como en África, con unidades tan famosas como la 9. Esta última participó, entre otras operaciones, en la liberación de París en 1944, siendo quizás el más famoso de sus integrantes el castellonense Amado Granell.